Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, estamos de regreso más cerca. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Es importante decirles, y nos agrada sobre todo compartirles, que la República Dominicana se ha colocado nueva vez en el mapa latinoamericano, pero en esta vez con una bandera que tiene que ver con la geología. Nosotros vamos a conversar con el ingeniero Jorge Iván Tobón. Él es también profesor de la Universidad de Colombia y está invitado a la República Dominicana por la Asociación de Productores de Cemento ADOCEN. Bienvenido a nuestro país, gracias por estar con nosotros más cerca, don Jorge. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y con toda su audiencia. Qué bueno, quisiéramos iniciar esta conversación con usted hablando un poco, no sé si ha tenido oportunidad de conocer República Dominicana, se ha venido en otras ocasiones, pero hay un motivo importante en esta ocasión, que es la resiliencia en las construcciones y sobre todo una visión breve de cómo usted percibe a nuestra isla en términos geológicos. Muchas gracias. Sí, fundamentalmente lo que podemos decir es que ustedes tienen un país maravilloso desde el punto de vista geológico, muy diverso, con un potencial muy grande en muchas áreas, pero también con unos temas muy interesantes en asuntos de sostenibilidad, que es uno de los puntos claves que nos trajo a conversar con ADOCEN, y es cómo llegar a tener ciudades sostenibles y ciudades resilientes. Y viendo ese, a grosso modo, usted estando ya en República Dominicana, no solamente viéndola desde lejos, desde su país, sino ya aquí en tierra firme, ¿cree que es posible que República Dominicana asuma esa política de sostenibilidad en el tiempo? Por supuesto, no tengo ninguna duda de que lo pueden hacer, y es más, creo que van por buen camino y que ya lo están haciendo. Hoy me llevé una muy grata sorpresa cuando me encontré un programa que se llama Islas Resilientes, y en ese programa vi cómo se están construyendo mapas de riesgo de República Dominicana, pero también de Jamaica y de otras islas, donde se hace valoración económica, social y ambiental de las principales amenazas que se tienen. Sí, mire, por mencionar alguno, los huracanes, por ejemplo. Claro, doctor Jorge, disculpe, ¿podría usted abundarnos un poco más a qué se refiere cuando hablan de ciudades sostenibles y ciudades resilientes? Así, sostenibles ¿en qué sentido? Y resilientes ¿en qué? ¿Cómo? Abundan un poco más sobre ese tema. Excelente pregunta. Aplatánenos. Por ahí debemos empezar. Claro. ¿Qué son esos dos conceptos? No son conceptos extraños. Cuando hablamos de sostenibilidad en cualquier actividad, nos estamos enfocando en tres aspectos. La sostenibilidad tiene que ver con la parte ambiental, tiene que ver con la parte financiera o económica y tiene que ver con la parte social. Entonces, cuando decimos que una comunidad o que una ciudad es sostenible, es porque cumple esos tres aspectos y cada uno de esos aspectos la hace viable. Y cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia no es más que la capacidad de sobreponerse a. Por ejemplo, cuando una persona le fallece un ser querido y se sobrepone a ese dolor, esa persona está siendo resiliente. Lo mismo pasa con las ciudades. Entonces, cuando una ciudad, por ejemplo, viene un huracán, e insisto con el huracán, porque los huracanes para ustedes son muy frecuentes, sí. Es un tema importante, y sufre una devastación mayor o menor. La resiliencia de esa ciudad tiene que ver con qué tan rápido es capaz de volver a ofrecerle a sus ciudadanos los servicios públicos, la energía eléctrica, el agua, el saneamiento básico, reconstruir la vivienda, todo eso. Cuando es capaz de hacerlo de manera rápida, es decir, de sobreponerse a ese evento, decimos que las ciudades son resilientes. Quiero aprovechar su experiencia, su expertise, que es la geología. Ciertamente los huracanes nos afectan con más frecuencia, pero hay un peligro latente que son los terremotos, que son los sismos. Usted que nos habla de resiliencia, que nos habla de sostenibilidad, ¿cómo usted considera las construcciones en República Dominicana con respecto a ese tipo de fenómenos? ¿Cómo usted cree que pudiéramos salir siendo resilientes o sostenibles ante fenómenos de esa naturaleza? Bueno, ustedes tienen unas ventajas y tienen unas oportunidades de mejora.
en lo poco que he conocido. Ok. Tampoco he hecho un estudio en detalle de la situación específica de su país. Ventajas. No están en una zona altamente sísmica. A pesar de que tenemos 14 fallas. Sí, pero es muy diferente para nosotros los que vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Ah, no, O sea, claro. comparado con nosotros, Claro, es cierto. ustedes están Excúseme, en una zona excúseme. tranquila. Son fallas, pero Excúseme. son fallas quietas. Dímelo a mí, yo viví en Chile. Yo viví en Santiago de Chile. Claro. Es otra cosa. Alguien que haya estado en Chile, Sí, por sí, ejemplo, sí, sabe lo que es Qué realmente. atrevido vivir. fui, qué atrevido. No, para nada. Sino que comparado con ustedes están en una zona tranquila. El hecho de que estén en una zona tranquila no quiere decir que no tengan ningún riesgo o que no tengan ninguna amenaza. Sí la tienen. De hecho, en el 2010, Sí. ustedes vivieron un sismo, un terremoto significativo, muy importante, Sí. que tuvo un efecto devastador En en Haití, Haití. sí, correcto. En Haití. Aquí en República Dominicana no fue tan grave. Hubo algunos efectos adversos, pero no fue tan grave como en Haití. Entonces, lo primero es eso. Digamos que está en una zona, no lo llamemos pues tranquila, medianamente tranquila. Ok. ¿Listo? Te ves, me estoy sintiendo menos mal ya. Gracias. Pero además tienen otra ventaja. Y es que ustedes están, la mayoría de sus construcciones, hasta donde he podido ver en este par de días que llevo, están hechas en concreto. Están hechas en concreto. Y si se hacen en concreto y el concreto está bien diseñado y se cumple normativa sismo resistente, vamos a estar muy tranquilos, porque vamos a disminuir la vulnerabilidad, que es Exacto. el factor clave. Entonces, si disminuimos la vulnerabilidad, o sea, la posibilidad o la debilidad que presento frente a, en este caso el terremoto, voy a estar mejor. Para que terminemos el ejemplo del 2010. Ese fue un sismo, un terremoto de magnitud 7, que en Haití dejó del orden de 200.000 Sí, muertos. casi 250.000. 200, más de 200.000 muertes. En el 2010 también ocurrió un terremoto precisamente en Chile. Precisamente en Chile, y fue de una magnitud un poco mayor. 9 algo. No, 7.3. Ok. El de 9 algo fue en 1960. De 7.3. Mira que las magnitudes fueron similares, pero en Haití 200.000 muertos, 200 y tantos. Sí, sí. En Chile fueron 500 muertos. Mira la diferencia. De 500 personas, todas las personas son muy valiosas. Sí. ¿cierto? Claro, Y, claro. y Claro. cualquier muerto es una tragedia. Sí. Pero muy distinto 500 a 200.000. Sí. ¿Y a qué se debió esos 500? A que Chile, en toda nuestra región, junto con México, son los que tienen los códigos de construcción sismorresistente más detallados, más desarrollados, y eso les permite estar más seguros frente a ese tipo de eventualidades. Correcto. Usted dice que no ha tenido mucho tiempo de hacer un examen profundo de la sostenibilidad de la República Dominicana. Pero sin embargo, nosotros vivimos, por ejemplo, en la capital, nosotros, el Gran Santo Domingo, que es una ciudad que ha crecido de forma desproporcionada y de manera muy rápido. En algunos lugares, en ciertas zonas, los barrios, se han respetado ciertos códigos, en otros no. Hay activos barrios periféricos, o sea, poblaciones periféricas, que la ciudad creció tanto que sencillamente se las tragó. Y sin embargo tienen todos los problemas que las áreas periféricas, que usted conoce perfectamente, que es un mal que aqueja a todo latinoamericano. También una enorme influencia y ¿cómo se dice? Posesión de tierras por parte de gente que emigró del campo a la ciudad y se instalaron en cañadas, en lugares donde no, tomaron el terreno y construyeron ahí su casita como pudieron. Entonces, el problema está que justamente no ha habido una buena planificación urbana dentro del Gran Santo Domingo y ha sido realmente una piedra en el zapato de todo. Tanto así, la ciudad ha crecido tanto que realmente pues se puede decir que somos 4 ciudades en una, todas agrupadas, y con una densidad poblacional extremadamente grande. ¿Cómo esto está afectando? ¿Cómo puede esto hacer, cómo el Gran Santo Domingo puede ser una ciudad sostenible? ¿Cómo podemos transformar eso? Ese punto es absolutamente importante. Y como bien lo mencionaba, no solo ocurre acá, es un fenómeno muy común en toda Latinoamérica.
Para ponerles un ejemplo rápido, en el caso nuestro, nosotros ya no hablamos de Medellín como ciudad, que es de donde yo vengo, sino que hablamos de área metropolitana, porque Medellín ha ido integrando las ciudades que lo rodeaban. Y hoy ya 13 ciudades conforman nuestra área metropolitana. Imagínate el tamaño. Claro. Sí, por eso nosotros también le llamamos el Gran Santo Domingo. Exacto. Y entonces mira, en toda Latinoamérica nos viene pasando un fenómeno y es que la población ha migrado del campo a la ciudad, al punto que hoy en Latinoamérica el 80% de las personas vivimos en las ciudades y solo el 20% en el campo o en las zonas rurales que llamamos nosotros. Y eso tiene unas consecuencias gravísimas. Primero, el campo o la zona rural es la despensa de los alimentos. Si no hay campo, difícilmente va a haber ciudad, porque ¿quién va a generar los alimentos que vamos a necesitar mañana? Claro. Además, necesitamos desarrollar todo ese potencial que tiene el campo, no solo para el alimento, sino para todas las otras actividades económicas. Y ahí todos los gobiernos tendremos que hacer un mea culpa. ¿En qué sentido? ¿Por qué la gente está migrando del campo a la ciudad? Probablemente, y lo decía un colega mío hace poco, es porque no hemos sido capaces de satisfacer las necesidades educativas, culturales, económicas que tienen esas personas que viven en el campo y se tienen que venir a estudiar y a trabajar a la ciudad con esa migración. Y muchas veces migran a constituir barrios subnormales. Cuando digo subnormales no son despectivos, sino que son barrios que no han sido planificados y llegan a construir su vivienda como él cree que la puede hacer para proteger a su familia. ¿Vale? ¿Cómo solucionar eso? Entonces, lo primero es atacar el problema de raíz. ¿Cómo motivamos a que la gente se quede en su pueblo, en su vereda, en su pequeña ciudad? Tenemos que llevarles el desarrollo y tenemos que llevarles las Modelos de condiciones negocios, hay que llevar para que los tengan negocios, exacto. tecnificación al campo, porque después que ese joven se va a la ciudad a estudiar, Difícilmente regresará. a regresar allá sin aire Sí. acondicionado y a trabajar. Eso no es tan sencillo. Eso no es tan fácil. Entonces les tenemos que satisfacer las necesidades. Pero remato con una cosa para que podamos seguir teniendo la conversación. Y es que tocaste un punto que es absolutamente clave, la planificación. Necesitamos planificar las ciudades. Y eso es lo que se llama planes de ordenamiento territorial. Necesitamos que cada ciudad, grande y pequeña, haga su plan de ordenamiento territorial, donde tienen que converger las diferentes fuerzas sociales, es decir, la comunidad, los entes estatales, las empresas, todos los que tengamos algo que decir, tenemos que llegar a esa conversación para hacer realmente una ciudad sostenible y resiliente. Ingeniero, usted al principio, cuando le pregunté anteriormente, usted habló de los huracanes de manera así rápida y fugaz, pero cómo los huracanes pueden impactar o pueden estar entremezclados entre esa idea de sostenibilidad y resiliencia, cuando República Dominicana, usted sabe, está en el trayecto de los huracanes. Así es. Y pues ustedes lo saben mejor que yo. Cada vez tenemos más frecuencia de huracanes y de mayor intensidad. Sí, sí. ¿Cierto? Cada vez tenemos más huracanes, porque esa es una de las consecuencias del calentamiento global que estamos viviendo, el cambio climático que estamos viviendo. Y ahí quiero tocar dos cosas. La primera, nosotros no somos los principales causantes del cambio climático. Hablo de Latinoamérica. Nosotros escasamente generamos pequeño. el 12% de los gases de efecto invernadero que están haciendo el cambio climático, solo el 12%, pero somos la segunda región del mundo Que pagamos las más consecuencias. vulnerable Claro. a todo ese cambio climático. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor para tener ciudades sostenibles y resilientes. Y vuelvo entonces al tema de cómo planificamos la ciudad y con qué construimos. Necesitamos buscar materiales de construcción, técnicas constructivas que nos permitan protegernos de ese tipo de fenómenos. Ahí, por ahí seguramente lo pueden buscar y lo van a ver. Hay un ejemplo muy bonito que se llama el Castillo de Arena.
El Castillo de Arena es una casa que construyeron en el Golfo de México, en una región pues que ustedes saben también muy vulnerable a los huracanes, y en una imagen muestran cómo todas las casas de alrededor están destruidas. Creo que fue el huracán Mitchell. Si la Mitchell memor- fue terrible, sí. Si la memoria no me falla. Mitchell, ok. Todas las casas alrededor están destruidas y esa casa está en pie, no le pasó absolutamente nada. Una casa sostenible y resiliente. ¿Cuál fue el truco? ¿Cómo la construyeron? ¿Con qué la construyeron? ¿Y cómo era el diseño? Entonces imagínate, era en concreto con unas muy buenas fundaciones para que el viento no se la llevara, pero además estaba levantada del piso para que cuando llegara la inundación producto del huracán, el agua simplemente fluyera debajo de la casa. Es que no es de resistir. Muchas veces, como hacen los yudokas, es utilizar la fuerza al del contrario. otro para que siga su camino. Claro. Y lo otro es que utilizaron unos cables tensores para impedir que el viento moviera la construcción. O sea, muy bien pensada, muy bien construida, y eso hizo que sobreviviera a este fenómeno. Hay un aspecto que usted ha mencionado que no queremos dejar pasar por alto. Habló de materiales de construcción. Usted viene a una actividad de República Dominicana, que es una empresa que tiene que ver con la fabricación de cemento. ¿Cómo los materiales de construcción permiten, impactan o pueden evitar las catástrofes? Porque se habla de construcciones, pero ¿influye la calidad de los materiales en el resultado ante los acontecimientos? Y también el tipo, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el block de cemento para la construcción. En otro país se utiliza más, por ejemplo, el ladrillo, y en otros la madera. Pero justamente háblanos del block de cemento. Miren, esto es un conjunto de cosas. Esto no es si este es bueno o malo. Lo primero, ¿qué tenemos disponible? Tenemos que construir con los materiales locales, porque si empezamos a importar materiales, cada material que usted traiga tiene una huella de carbono, o sea, tiene una contaminación asociada. Entonces necesitamos trabajar con los materiales locales, para lo cual tenemos que hacer los estudios geológicos, tenemos que conocer qué es lo que tenemos. Lo primero es conocernos. Ahora, la calidad del material es fundamental. Uno debe elegir la calidad del material y el tipo de material de acuerdo con el riesgo al que va a estar sometido, para seguir pues con el tema de las ciudades sostenibles, ¿cierto? Entonces, debe estar de acuerdo con el tipo de fenómeno que estamos impactando o que estamos siendo sometidos. Si mi mayor riesgo es el fuego, yo debo construir con materiales que sean resistentes al fuego. Si mi mayor riesgo es, no sé, los movimientos en masa, los deslizamientos, pues debo construir con materiales que soporten esas energías, esas cargas, esas fuerzas, pero materiales que también sean capaces de soportarlos y que sean amigables con el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, se utilizan otros materiales aparte del cemento, en otras construcciones quizás de menor nivel. Para un clima como el de República Dominicana, ¿qué tipo de cemento, si la temperatura influye en eso y si la humedad también influye y el salitre? Vale, puntos muy importantes. Voy a empezar alabando al cemento. El cemento es un material excesivamente noble. Cuando digo excesivamente noble, es que realmente tiene un impacto muy positivo en nuestras sociedades. Toda la infraestructura que nosotros utilizamos, viviendas, vías, puentes, viaductos, malecones, puertos, todo está hecho en concreto, porque es un material abundante, barato y además es un material muy durable. Tenemos vestigios desde la época de los romanos hechos en concretos muy similares a los que hacemos hoy. Entonces, primera cosa, es un material muy noble, pero segundo, es un material que se deja modificar tanto como yo quiera. Entonces, si tienes un problema de tu vivienda con un entorno atmosférico muy caliente y necesitamos tener un confort térmico al interior de la vivienda, podemos hacer concretos que sean aislantes térmicos. ¿Es posible? Sí, claro, los podemos diseñar, eso ya hoy existe. Podemos hacer concretos que descontaminen el aire. Podemos hacer concretos que se limpien ellos solos, es decir, concretos autolimpiantes. Ustedes, por ejemplo, que tienen tantas construcciones de color blanco que me encanta, esta es una ciudad
no sé si ustedes lo han notado, que es muy blanca. Sí, sí. Uno la ve y dice, wow, ¿qué es esto tan bonito? Porque es muy, muy blanca. Pero eso hace que tengan un costo muy alto en mantenimiento. Ustedes tienen que invertir mucho en Repintar, mantener esas Sí, fachadas. sí, la pintura. Si usaran un concreto, no quiero utilizar el término, pero me excusan, Sí. fotocatalítico, que es un concreto que es autolimpiante, es un concreto que es comercial, ya existe en el mundo, y que se limpia el solo, se ahorrarían un montón de Todavía no dinero. está esa tecnología en República Dominicana. No que yo Autolimpiar. sepa, pero por ejemplo, en Italia existe, en Marruecos existe, en varios países de Latinoamérica existe. A medida que sea asequible para los Claro. países pobres, porque si por está en esos supuesto. países es porque es inaccesible Sí. para nosotros, No. los Y países termino, pobres. y termino con una cosa que mencionaste y que es muy importante. Ustedes tienen unos retos enormes, como cualquier isla, y es que ustedes están Encima del salitre. encima del salitre, Sí, sí, ¿cierto? Y esa sal es un enemigo del concreto, o sea que Sí. claro, La sal se lo Destruye. no, la sal se lo come todo. sí, pues mira, la sal tiene cloro, tiene sulfatos, y el ataque por cloruros es uno de los riesgos más altos que tenemos en el concreto, porque en el concreto armado, dentro del concreto van varillas, ¿cierto? Van Claro, refuerzos claro. metálicos, y ese cloro corroe, se come, por decirlo de una manera más coloquial, ese refuerzo, y entonces tienes en riesgo tu estructura. Pero igual hay sulfatos e igual hay otras sales ahí, otros compuestos químicos que son perjudiciales para el concreto. Entonces me quito el sombrero frente a los ingenieros que ustedes tienen, porque en lo que he caminado no veo problemas de corrosión No. evidentes, lo que quiere decir que son construcciones muy bien realizadas. Sí, también Y, tiene- no, y también tenemos muchos movimientos, tenemos pequeños pero constantes movimientos telúricos, movimientos de tierra, que eso también si tuviésemos unas construcciones débiles, se verían afectadas, evidentemente. Sí. Sí. Un tema que usted mencionó ahorita, y con el tema de ese, de la sostenibilidad y con el edificio ahora levantado que tiene. Obviamente en cada ciudad hay el tema del agua, es un tema extremadamente importante. Obviamente los huracanes, más que viento, lo que provoca son inundaciones, porque son mucha lluvia, y nosotros también tenemos épocas de sequía. También el hecho mismo de que las ciudades han crecido tanto, que torres consumen más agua, y el problema también del agua sumergible, que lamentablemente hay gente que ha hecho los pozos sépticos al lado de los pozos de agua, y eso ahí ha provocado ciertos contaminaciones en ciertos sectores. Entonces, el tema del agua, como en las ciudades sostenibles, y cómo se enfrenta obviamente en los casos de entre la inundación y la sequía. Claro, mira, se han trabajado varios aspectos, fundamentalmente. Uno, hacer pequeñas represas que controlen los caudales. Entonces, cuando tenemos un río que por efectos de la lluvia se va a crecer, esas pequeñas represas que están en serie, una después de la otra, me controlan el flujo del agua. Dos, se pueden poner barreras para impedir que el agua penetre a ciertas zonas que a uno le interese o crea que no debería entrar. Tres, puedes hacer canales de conducciones para desviar el agua y que no entre a ciertos sitios. Pero tal vez lo más interesante es que podemos hacer concretos permeables, de tal manera que, por ejemplo, en una vía o en un parqueadero, llegue el agua, el nivel del agua subió, llega ahí, yo recojo esa agua, la llevo a una cisterna y esa agua después la puedo utilizar o para riegos o para el mismo consumo. Yo creo que ese sería Ingeniero, mejor. ¿su actividad cuándo es? Si es abierta al público, si es una actividad privada, si lo puede decir. Sí, tengo dos actividades. Una que fue hoy, que fue en el evento de ADOCEM, y tengo otra actividad que es mañana Ok. a las 6 de la tarde en INTEC. Intec. ¿De qué se trata? ¿Una asesoría o una No, conferencia? voy a dar una conferencia también sobre el rol del cemento y el concreto en la construcción de ciudades sostenibles. Bueno, Y agradecemos. esa es abierta, nos cuentan Sí, por aquí. La de así es. INTEC es totalmente abierta, así que si usted está interesado en escuchar la ponencia del ingeniero Jorge Iván Tobón,
Tobón pueden asistir a Intel. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy edificante e interesante. Nos dejó primicias e innovaciones con respecto al cemento. Hemos conversado con el ingeniero Jorge Iván Tobón, geólogo. Muchas gracias. Ustedes quédense con nosotros porque tenemos todavía más contenido en A Nivel Carrosario Más Cerca. A Nivel Carrosario Más Cerca.